Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están en este día? Con frío pero bendecidos. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a dar inicio al estudio de hoy. Abrimos por favor nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículos 5 al 10. Eclesiastés 8, 5 al 10. El estudio de hoy tiene por texto: ¿qué quieres que diga tu epitafio? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo ha de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen las armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñoreará del hombre para mal suyo. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Amén. Pueden sentarse. Bueno, el título dice: ¿qué quieres que diga tu epitafio? Pero vamos a ver qué es un epitafio. Epitafio es una frase que se escribe en la lápida de una tumba. Es una frase que hace resaltar las cualidades de la persona fallecida o los deseos de su familia. El epitafio es una inscripción que se pone sobre una sepultura. Muchos indican, por ejemplo, una obra sobresaliente que aquella persona hizo o una cualidad especial que tuvo. Las generaciones pasadas acostumbraban a preparar sus cosas, inclusive ellos elegían qué quería que dijera su epitafio. Ellos no lo dejaban a las personas, a sus seres queridos, sino ellos decidían qué querían que les pusieran. Muchos de ellos ponían en sus lápidas alguna frase de algún pensador célebre, algo que les gustara, para que recordasen quiénes fueron. Pero habían algunos que ni siquiera tenían inscripciones en sus epitafios. Significa que no dejaron huellas, porque no hubo nada que escribir en sus lápidas, porque nadie tuvo algo importante que decir de ellos. En más de una ocasión hemos estado muchos en un cementerio, ya sea que hayamos acompañado a un familiar, algún amigo, alguien que falleció, o también nosotros hemos sido deudos de la muerte de algún familiar. En los cementerios son lugares bien especiales donde, si somos atentos, nos podemos dar cuenta que se ven muchas cosas, se oyen muchas cosas y sobre todo leemos en los epitafios de aquellas tumbas muchas cosas. Algunas serán grandes mentiras, otras serán grandes exageraciones y muchas de ellas serán epitafios reales. Pero a usted y a mí algún día nos tocará el turno de ir al cementerio, y esta vez ya no iremos en calidad de acompañante ni de doliente, iremos en calidad de huésped. Hubo una frase muy chistosa que dice: ¿quieres que te elogien? ¿Quieres que hablen bien de ti? Muérete. Entonces la gente va a decir: qué bueno era, qué buena era. Pero nunca se lo dijeron mientras usted estuvo vivo, ¿verdad? Llevan unos arreglos florales hermosísimos, pero nunca le llevaron ni siquiera una flor cuando usted estuvo vivo. Entonces, la salvación que Dios nos da no es gratuita, Él ya pagó por nosotros, pero el epitafio que Dios nos va a dar, nosotros no lo tenemos que ganar. A veces la muerte es repentina, otras veces es larga y prolongada. De vez en cuando es hermosa, dulce y pacífica. En otras ocasiones es violenta, horrible, sangrienta y espantosa. A veces, desde nuestra perspectiva, la muerte llega muy temprano, decimos: qué joven era para que muriera. Otras veces parece que los fríos dedos de la muerte tardan mucho en llegar, cuando tú tienes un ser querido que lo ves sufrir, que lo ves tener angustia, que lo ves tener dolor y soledad. Pero no importa cómo la muerte llegue, el tema es que nos llega a todos y ninguno nos vamos a poder escapar de ella. La muerte física estamos hablando, ¿no? Pero veamos algunos epitafios que Dios le dio a los hombres del ayer. Por ejemplo, Abel, tal vez murió muy joven, pero Dios le dio el epitafio y dijo: muerto, aún su fe habla por él. Enoc,
Dios puso, no murió porque caminó con Dios y agradó a Dios. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Abraham creyó, fue llamado amigo de Dios. Moisés era muy manso más que todos los hombres. Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. David, varón conforme al corazón de Dios. Acab, este turbaba a Israel. Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Judas fue guía de los que prendieron a Jesús. Demas desamparó a Pablo porque amó más a este mundo. El rico, habiendo sido fiel en este mundo, ahora está en tormentos. María hizo todo cuanto pudo. Dorcas abundaba en buenas obras. Bernabé, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y Pablo peleó la buena batalla de la fe, acabó la carrera, guardó la fe. Vamos a analizar una frase que encontramos en Génesis 25:8 acerca de este tema. Y dice, y exhaló el Espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Podemos ver que es como una frase sencilla, que a lo mejor no dice mucho, pero si la analizamos a profundidad, podemos encontrar en ella algunos rasgos, algunas características de la personalidad de Abraham, algunas características que todos deberíamos anhelar tener el día de nuestra partida. Por ejemplo, vamos a empezar con, y murió Abraham en buena vejez. Si pudiéramos traducir lo que esta pequeña frase dice en su totalidad, se leería algo como así. Y murió Abraham en buena, abundante, aceptable, alegre, hermosa y fragante vejez. Qué frase más hermosa, ¿no? Los últimos días de Abraham reflejan lo que su vida había sido, una buena vida de obediencia y fidelidad a Dios, una fragante vida de obediencia. No es casualidad que los últimos años de Abraham se calificaran de buenos por voluntad de Dios. También hay que decir que la palabra vejez significa literalmente canas, pelo blanco, lo que significaba que en todos los años que Dios le había permitido recorrer la vida de Abraham, le había permitido adquirir muchísima experiencia y sabiduría. Hoy en día, ¿cuántos ancianos solamente se ven como una carga pesada de llevar? Su vejez no es nada más que un largo camino y calvario hacia la muerte, en lugar de verse como ejemplos de sabiduría, de experiencia y de felicidad adquirida durante todo su tiempo. Sigamos con la frase, dice, y Abraham murió anciano. A simple vista parece que estamos reforzando y hablando de la verdad anterior. Sin embargo, esta palabra nos da una connotación muy importante. Esta palabra lo que nos enseña es que la vida le había dado a Abraham muchos años de autoridad en medio de su pueblo y de su familia. Él no solo se había constituido como el patriarca de su familia, sino que también poseía un espíritu de guía y de ejemplo para todos los que lo pudieron conocer. ¿Cuántas personas a la edad adulta nada más la recordamos por sus defectos y errores? Pero a Abraham se le reconocía y se le recordaba como una autoridad de vida en su círculo familiar. Continuando con analizar la frase, y murió Abraham lleno de años. De igual forma parecería que es una idea repetida, pero no. La traducción más fiel al significado diría, Abraham murió saciado. En sus últimos días, Abraham estuvo tan satisfecho y feliz con todo lo que había podido hacer y vivir. Había podido ver la manifestación poderosa de Dios en su vida, su misericordia, su fidelidad, su amor, su favor, con lo cual Abraham no podía desear nada más. Estaba saciado, satisfecho. Hay tanta gente mayor que hoy en día solo viven quejándose por lo que no tuvieron. Estuvieron con las cosas que tuvieron, no estuvieron a gusto, no les gustó, se quejan de los errores que cometieron. Tenemos que aprender a estar satisfechos y saciados con lo que hemos hecho. Abraham nos da un ejemplo de satisfacción, pero no satisfacción de decir, tengo 10 casas, tengo 4 carros, no. Satisfacción de una vida llena, plena, vivida en el Espíritu de Dios, una satisfacción llena del Espíritu de Dios. ¿Cómo desearíamos que nos dijeran a nosotros estas mismas palabras, no? Traduciendo todo, digamos, cambiando un poquito el versículo de lo que hemos estudiado, la frase quedaría así. Abraham murió siendo feliz y de olor fragante, lleno de sabiduría y de autoridad delante de su familia. Murió satisfecho de lo que había hecho para Dios.
Pero ¿cómo lograr esto? Abraham vemos que él creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Nosotros debemos cada día anhelar a lo que dice Pablo en Timoteo 2, de 4 al 7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cómo queremos que nos recuerden después de la muerte? ¿Alguna de ustedes se ha preguntado eso? Simplemente vivimos por vivir, pero es importante pensar, ¿cómo quiero que me recuerden el día que yo me vaya? ¿O quiero ser un epitafio que no diga, una tumba sin epitafio? Eso sería muy triste. Como vemos, algunos epitafios fueron muchos halagos, pero algunas veces otros no lo son. Pero al igual que los grandes hombres del ayer, nosotros también podemos anhelar a nuestro propio epitafio que nos dé el Señor en el día de nuestra partida, nuestro reconocimiento por nuestro servicio. Pablo partió satisfecho de haber cumplido todo su deber mientras estuvo en esta tierra. Este cumplimiento le valió la confianza y el hecho de recibir una corona eterna de parte del Dios de justicia. El día del juicio, los recuerdos de Dios sobre todos nosotros volverán y ojalá se vuelvan hermosas palabras y el Señor nos pueda decir a cada uno de nosotros, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que me sirva, el Señor Jesús dice, mi Padre lo honrará. Cada miembro de la Iglesia de Cristo debería preguntarse más a menudo, ¿qué espera Dios de mí? Veamos algunas cosas que Dios espera de nosotros para poder empezar a preparar nuestro epitafio. Podemos ver que Dios espera que crezcamos en gracia y sabiduría, que tomemos alimento espiritual cada día, que seamos fieles a la iglesia donde nos congregamos, que procuremos ganar almas para Cristo, que seamos fieles al Señor. Y sobre nuestra tumba, ¿qué dirá? Usted y yo con nuestros actos estamos escribiendo cada día las líneas de nuestro epitafio. No vamos a dejar que escriban ni una línea más ni una línea menos, que escriban lo que es, especialmente el epitafio de Dios para nosotros. Así que tenemos que preguntarnos, ¿estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer? Lo mejor que podemos hacer es entregarle nuestra vida a Cristo. Cada quien escribe su epitafio durante el tiempo que está en esta tierra. Pero si en este momento el Señor nos llamara a cuentas, ¿qué creen? En el epitafio de muchos de nosotros podría decir, este amaba más el dinero que a Dios, esta era muy chismosa, este era muy enojón, este era muy perezoso, este no le gustaba servir en la iglesia. Y yo creo que el más común de todos sería, este nunca obedeció el Evangelio. Cuando pensamos en personas que hoy no están con nosotros, que ya partieron primero que nosotros, recordamos de ellos cómo era su carácter, cómo era su personalidad, los momentos que vivimos al lado de ellos, las decisiones que tomaron, buenas o malas. Pero también pensamos en cómo fue su transitar por esta tierra. Algo tan importante que perdure a través del tiempo es la marca que cada uno de nosotros dejamos en las demás personas. Por ejemplo, como padres, ustedes pueden impactar para bien o para mal la vida de muchas personas que están a su alrededor, en su trabajo, en su iglesia, en su familia, pero existe un foco especial donde los padres vuelcan toda su influencia en la vida de sus hijos. Pensemos por este momento, hoy, ¿qué huellas está dejando usted como padre en la vida de sus hijos? ¿Cómo los están influenciando? Y ahora pensemos un poquito hacia el futuro. ¿Cómo creen ustedes que cada uno de sus hijos lo recordará el día que usted ya no esté? ¿Qué cree que su hijo pondría en su epitafio si tuviera que ser realmente sincero? ¿A ustedes cómo les gustaría ser recordados? Eso es algo muy importante. Hace algunos años, un pastor en una congregación, en uno de sus sermones, preguntó, ¿cuántos recordaban a sus padres? Obviamente muchos levantaron sus manos. Siguió diciendo, ¿cuántos recuerdan a sus abuelos? Bastantes continuaron levantando sus manos. Prosiguió diciendo, ¿cuántos recuerdan a sus bisabuelos? Uno que otro levantó la mano. Después preguntó, ¿quién recuerda el nombre de sus tatarabuelos? Nadie levantó la mano. El pastor dijo, les tengo noticias. Si ustedes siguen así como van, dentro de 4 generaciones, nadie ni siquiera recordará su nombre. Qué triste, ¿no?
y nunca pensamos en estas cosas. Esto probablemente suceda en nuestras familias si no tomamos en serio el compromiso y el trabajo que tenemos de influenciar a través de la palabra de Dios a las demás generaciones. Dios nos ha mandado a ser de influencia a las generaciones venideras. Es importante entender que sus hijos son personas individuales, que ellos son responsables de las decisiones que tomen en sus vidas, pero ustedes son las personas que siempre están más cercanos a ellos. Ustedes son los que tienen mayor cantidad de tiempo de poder influenciar en la educación, en la formación espiritual y en la enseñanza de principios y valores que perduren a través del tiempo en la vida de sus hijos. Los epitafios pretenden describir a las personas que han muerto. ¿Cuál cree que será el epitafio que escriban quienes le sobrevivan? ¿Qué dirá su obituario cuando publiquen en el diario? ¿Quién murió? ¿Un don nadie o un gran hijo y una gran hija de Dios? ¿Qué palabras utilizarán en homenaje para resumir su vida? Dios nos ha puesto en este mundo como agentes de cambio, como personas de influencia, como personas con poder para demostrar lo bello que ofrece el Evangelio. Algunas personas, al único Cristo que verán, seremos usted y yo. El único evangelio que podrán recibir serán nuestras vidas y nuestras acciones, y el único milagro en el cual podrán creer será lo que pase en nuestras vidas. Entonces, esta mañana este estudio es para reflexionar y preguntarnos cada uno: ¿está mi vida dejando las huellas necesarias y suficientes para ser recordado y para tener un digno epitafio de Dios? Tenemos que dejar huella por este mundo para que nuestras futuras generaciones sigan también las huellas que nosotros caminamos, y esas son las huellas de Cristo. Tenemos que vivir de tal manera que nuestro testimonio deje un buen epitafio donde quiera que vayamos. No seamos cristianos del montón, seamos cristianos únicos, reales y verdaderos. Seamos cristianos sinceros, que hagamos la diferencia en nuestra sociedad. No seamos religiosos, no seamos fanáticos, seamos verdaderos adoradores de Dios, llevando la verdad y dejando huellas por donde quiera que andemos. Recordemos que tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Tú serás recordado más por lo que haces y menos por lo que dices. No olvidemos que de todo lo que hagamos en esta tierra tendrá eco en la eternidad. Vamos a orar. Señor Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, Padre. Te damos gracias por un día más, Señor. Te pedimos en este día, Padre, que nos ayudes a ser diferentes, a mantener un corazón limpio, íntegro y recto delante de ti, Señor. Queremos honrarte con nuestras vidas, Padre. Deseamos dejar de hacer todas aquellas cosas que no te agradan, Señor. Cámbianos cada día, Señor. Renuévanos cada día. Padre, mira nuestros corazones, sobre todo la intención que hay en ellos de bendecirte y honrarte siempre. El propósito principal de nuestras vidas es el poder dejar huella para que las futuras generaciones te alaben y te bendigan por siempre, Señor. Deseamos con todo nuestro corazón que nuestros hijos sean siervos y poder decir, como dijo un día Job: mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios los bendiga.